Excelente tarde en este mes de septiembre de 2023 para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y específicamente para la carrera de Ingeniería en el Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones. En esta ocasión, en nuestra reunión con empleadores, en este conversatorio para empleadores de ICET, tenemos el gusto de contar con el ingeniero Efraín Urincho y la ingeniera Violeta Pérez. Y vienen de la empresa Activai Insotec y ellos tienen variantes en cuanto a aplicaciones. Coincide con que también son egresados de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y yo quisiera que nos dieran nada más un breve resumen de dónde estuvieron, en qué año, como para poner el contexto, y después pasamos a su carácter de empleadores, con unas preguntas en 3 niveles. Por favor, Violeta, empezamos contigo rápidamente. Claro, profesor, ¿dónde estuvimos en la universidad y todo este tema? Sí, cosas por el estilo. ¿Qué estudiaste? ¿Cuándo egresaron? ¿Bajo Ok, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, claro, adelante, por favor, se Ok, está grabando. perfecto. Sí, pues mi nombre es Violeta Pérez Alcalá. Egresamos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones. Egresamos en el año 2018. No, en 2014, ¿verdad? 2013 aproximadamente. Ok, 2013, 2014, sí, me confundí. Y desde ese entonces generamos, bueno, sí, más bien creamos pues un proyecto de vida. Ese se llama Insotec Activai. Era al revés, profesor. Insotec primero y Activai. Sí, nosotros estudiamos la carrera completa, somos titulados y bueno, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar a eso, ingeniero Urincho? Efraín Urincho, ¿algo que quieras agregar? Gracias. Sí, como comenta Violeta, nos tocó compartir ya hasta el final algunas materias. En los primeros, todo lo que fue ciclo básico, pues cada quien estuvo independiente. Ya al final fue cuando nos tocó compartir las materias ya, digamos que las fuertes, las de la carrera. Pues estudiamos en la universidad en San Lorenzo Tezonco. Tenía hasta cierto punto, creo que tenía, se estaban aperturando nuevas carreras. Creo que estaba entrando la de software, casi como cuando nosotros estábamos ya en la de telecomunicaciones, y ya tenía unos años también la carrera de ingeniería en electricidad. Esa sí ya existía. Pues nosotros, bueno, particularmente desde el inicio siempre mi interés fue telecomunicaciones, al grado pues que actualmente nos enfocamos a las telecomunicaciones. Ese fue el paso, digamos, en el tema de la universidad. Excelente. Bueno, y entrando un poco en materia como empleadores, si nos pueden dejar un poco más claro a qué área de la ingeniería se dedica su empresa. Ya comentaron que su formación es de telecomunicaciones, pero no siempre la gente que estudia telecomunicaciones se dedica exclusivamente a esas áreas. Ustedes específicamente, ¿cuál es el área de cobertura que tiene la empresa que ustedes representan, Infotec Activai? Claro, la empresa Activai nace, como les comenté, como un proyecto de una extensión de nuestra carrera, en la cual nosotros utilizamos algunas herramientas que vimos en la carrera, pero para desarrollarlas más. Las telecomunicaciones son muy amplias. Nosotros como tal en la carrera pues vimos electrónica, vimos alguna parte de desarrollo de software. Nuestra tesis fue como enfocada a desarrollo. Fue enfocada en desarrollo de software, y pues nosotros hemos tenido varias. Ven un momento. No, mi teléfono. Ya, una llamada. Ok, adelante. Entonces, las áreas en las que nuestra empresa se ha desarrollado ha ido
modelándose. De inicio comenzamos con un poco de desarrollo no desarrollo de software, sino como tal, marketing digital. Comenzamos con marketing digital, nos movimos después a la seguridad electrónica, adoptamos la seguridad electrónica hasta este momento, agregamos servicios de intrusión, redes de datos, conectividad, y bueno, en este año precisamente estamos incursionando también en el comercio electrónico. Entonces, como ves, se ha ido modelando, profesores, se ha ido modelando en nuestro camino, es más bien el camino de la empresa. Una parte importante que considero que debemos de mencionar y que bueno, que es como un parteaguas para nuestra empresa, fue la pandemia. Previo a la pandemia traíamos un modelo muy tradicional de servicios, que es el que ya conocemos. Tú tienes una empresa, también atendemos el tema de casas, tanto casa como empresa. Tú tienes unos requerimientos, te comunicas, nos encuentras en internet, te comunicas con nosotros te hacemos una propuesta, vamos y solucionamos, mandamos gente, va gente del equipo, soluciona, cubres lo del soporte, lo del servicio que se realizó y se concreta el servicio, ¿no? Esa era la forma en la que veníamos trabajando de manera tradicional, que actualmente pues todavía se sigue haciendo, ¿no? Pero, ¿por qué digo que fue un parteaguas? Porque nos permitió realmente darnos cuenta que no estábamos preparados para el desarrollo digital que ya se venía viendo desde hace mucho tiempo. El impacto digital, el cual ya se venía mencionando por empresas multinivel, empresas ya a nivel internacional, marcas que lo venían mencionando, no le dábamos la suficiente importancia porque no teníamos la necesidad. Nos encontrábamos en un punto donde estábamos hasta cierto punto cubriendo lo que necesitaba el cliente en ese momento. Llega la pandemia, cierran la puerta y la única forma que yo podía solucionar era de manera física. Y entonces, ¡pum!, hay un impacto total. En ese momento decidimos darle un giro, pero no un giro a los servicios en esencia, sino al cómo lo voy a realizar. Decidimos empezarnos a capacitar en temas de servicios en la nube, que desde hace años son sonados, desde hace años todo el mundo los viene hablando de ellos, pero pues bueno, solo hasta que se presenta la necesidad es cuando le damos frente. Decía por ahí un profesor en la universidad, recordándolo, decía, toda problemática pasa por 3 etapas. La primera es considerada un lujo, la segunda una necesidad y la tercera un problema. Pues todavía lo tenemos muy presente porque así es, así sigue siendo. Y a partir de ahí decidimos hacer pilares en la empresa. Soportar el mismo modelo de negocio, que era el atender todavía físicamente, y los otros 2 modelos de negocio fue el atención ya todo de manera digital, solución por medio de ticket y de manera remota, y el tercero es el comercio digital que comenta Viole. Ya estamos entrando en plataformas y desarrollos de comercio digital, que no lo teníamos en ese entonces pensado, porque pasaba lo mismo, alguien quería un producto, iba a nuestra sucursal y lo compraba físicamente. Nos dimos cuenta que cuando te permiten, que ya no te permitieron tener la cortina arriba, pues ¿cómo lo vas a vender ahora, no? Entonces todo salió a partir todo cambió, se estructuró la empresa a favor, afortunadamente a favor, no para mal, sino para bien, para poderla establecer y definir bien los pilares comerciales en los que actualmente estamos trabajando. Excelente, gracias por la precisión. Oigan, en su ámbito, ¿ustedes trabajan en el nivel de ámbito local en la Ciudad de México, a nivel nacional, a nivel internacional? ¿Cómo es la interacción con proveedores y clientes con ustedes? ¿Cuál es el alcance? Ok, el alcance es que igual ha ido cambiando, profesor. En los primeros años, local, o sea, los que podríamos visitar, a los clientes que podríamos face to face, ya sí sabe. Entonces, con el tema de la pandemia, con el tema de que damos más servicios, entonces nuestro alcance, hasta este momento tenemos alcance nacional.
Atendemos de verdad, desde Tijuana hasta Chetumal. Hemos estado en varios estados ofreciendo nuestros servicios. Como le vuelvo a comentar, hemos trabajado con Sedena, hemos trabajado con Marina, con UNAM, precisamente con UNAM. Hemos trabajado con mucha empresa privada. Y pues el alcance como tal de nuestros servicios físicos es nacional. Con el comercio electrónico queremos ampliarnos más. Latinoamérica, o sea, y sabemos que solo con el comercio electrónico y con los servicios en la nube lo podemos hacer. No sé si quieres agregar algo. Ok, perfecto. Bueno, a ver si hay algo más sobre eso. No, en tema de atención de clientes sí es nacional. En tema de proveedores, sí es internacional. Estamos buscando realmente cada vez aperturar más, tener la oportunidad de poder consultar más marcas, consultar nuevos desarrollos para traerlos a México. Esa fue igual precisamente apenas una nueva idea como impulso que tenemos para poder competir o dar mejores prestaciones a marcas ya existentes o ya muy conocidas en México. Esa es también ya parte de nuestra mentalidad, darnos la oportunidad de poder traer marcas de otros países, obviamente, y pues poder ser competitivos. Ese es perfecto. En temas muy generales. Bien. Un favor, no levantas tantito tu cámara porque no le sale la frente a Urincho. Ándale, así está bien, ahí salen bien los dos, nada más un poquito más, ahí está perfecto para los dos. Ok, oye, ¿cuántos empleados tienen en su empresa? ¿Y cuánto trabajo te costó o les costó contratar a esa gente? Uno, la gente que ustedes querían, la que necesitaban y la que obtuvieron. Trabajamos de manera, hay gente ya que está trabajando de manera física, estable, y hay gente que está trabajando de manera por proyecto. Variamos mucho esa parte. Previo a lo que digo, lo tengo muy marcado, un antes y un después. ¿Por qué? Porque eso fue completamente lo que cambió todo. Antes creíamos que requeríamos de mucha gente, porque nuestro modelo de negocio así era. Entonces, el modelo industrial, en la época de atrás en la que vivía uno, claro, no en la nueva revolución industrial, realmente ya están ustedes en la nueva revolución industrial. Ya. Lo que llamamos la era posindustrial, la poscapitalista o la que llamamos ya directamente la poscientífica, ¿no? La de ahora sí ya viven en este siglo. Y en el anterior era un modelo de gente fija. Oye, pero un sistema, ¿cuánta gente fija tienes? ¿Cuánta gente tienes flotante? ¿Cuál fue el proceso en estos dos, antes y después? ¿Qué tan difícil o fácil les era contratar gente? Súper. Le comenta Viola. Sí, de inicio, Efraín y yo. O sea, en los primeros años, Efraín yo barría, y yo. Ella trapeaba. Todo, sí, todo, que hay que sacar ahora esto, que hay que ir por aquello, nosotros, que hay que ir con el cliente, nosotros, ¿no? De inicio, antes de la pandemia, como dice Efraín, es el parteaguas, ahorita en lo que nosotros, justo antes de la pandemia, profesor, nosotros estábamos como persona física con actividad empresarial. Pasa lo de la pandemia unos días antes, o sea, en el 2019. Fue en el 2019 nos hacemos persona moral. Entonces, porque así lo requirió. Las necesidades de contratación con mis clientes, ¿no? Una persona moral, acta constitutiva, todos en el IMSS, ya sabe, ¿no? Entonces, esta parte es la más difícil de la contratación, porque las leyes mexicanas ahora y más de nuestro gobierno ahorita son, vamos a decirlo, muy claras y estrictas. Así, total. Claras, son muy claras y estrictas. Así es, así se debe de hacer. Y uno, sin esa formación, desconoce y pegan feo. Y pega feo. Pega feo. Entonces, pues el tema de tener muchas personas contratadas legalmente se iba a volver una bola de nieve para las finanzas de nuestra empresa. Las finanzas, la logística, el nivel de trabajo, el nivel de supervisión ya no iba a poder ser el mismo.
Entonces, ¿qué optamos? Pero eso ya está después, o sea, uno va viendo cómo te van pasando las cosas y ya entiende, mira, lo debí haber hecho o lo tengo que hacer así. De inicio, no, en nuestros proyectos es cuando nosotros más contratamos gente. Y desde técnicos hasta ingenieros. Entonces, ¿quién hace las entrevistas? Nosotros. ¿Quién decide? Nosotros. Hay empresas que te apoyan con ese tema, pero obviamente eso se genera recursos. Entonces, nunca lo hemos hecho así, siempre lo hemos hecho nosotros. Nosotros somos los que contratamos a las personas, ya sea temporales o fijos. Entonces, la temporada industrial, profesor, como la que usted hablaba, hay que llegar a mi empresa y ver no sé, a 50 personas trabajando, lo visualizamos, pero con la pandemia nos dimos cuenta que no es así, Hoy en día trabajamos 5 ingenieros de planta, 3 somos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, nosotros 2 y un compañero más. Ya ¿Sigue tenemos... Alonso con ustedes? ¿Sigue Alonso claro con ustedes? Sí. Ok, perfecto. Él ya está activado y puro power corazón. Parte del inventario. Ok, sí, otro egresado de telecomunicaciones. Y hay otro ingeniero que se formó durante la contratación, vamos a llamarlo así, en otra escuela, pero ahí se formó, o sea, las posibilidades de estudio y todo esto pues se le dan por este tema, ¿no? Y todo lo que demás que contratemos es temporal. Hemos llegado hasta cuadrillas de 50 personas. 5 ingenieros y 45 más. Hemos llegado hasta eso, por el tema hemos trabajado en Conagua, por ejemplo, recordarán la famosa K del Cutzamala. Ahí nosotros estuvimos haciendo todo el tema de monitoreo. Efectivamente, sí. Entonces, ahí sí requerimos de mucha gente. Tenemos esa parte también como, vamos a llamarlo como experiencia, pero no es que yo tenga las cuadrillas completamente todos los días. Con los 5 ingenieros hemos sacado varios proyectos y de manera temporal a todos los demás. Sí, obviamente existe el contador que está de planta con nosotros, pero no está todos los días sentado ahí. Está el licenciado que está de planta con nosotros, es de confianza, pero no está sentado ahí. Está la gente de marketing que anteriormente sí estaba sentada ahí, ya no está sentada ahí porque igual no se necesita tener una persona sentada ahí de marketing, sobre todo cuando lo único que trabaja es diseño. Entonces ya está en su casa, digámoslo así, y trabajamos solo por fechas o por proyectos. Está el arquitecto, que también no lo tenemos sentado ahí, sino cada que tenemos el proyecto, pues igual también se le plantea, llegamos a un acuerdo y listo. Está la gente de mano de obra, que es la que comenta Viole también, que es la que también esa se lleva por proyecto. Hay unos que sí están como muy de planta, muy, que se están necesitando mes con mes, y otros que a lo mejor se necesitan cada 4 meses. Por decirlo así, más o menos como para una idea, un panorama general. Excelente. Una pregunta, en este sentido, qué tan difícil les ha sido encontrar a las personas claves para sus proyectos? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Les llegan muchos currículums? ¿Requieren de muchas cosas? ¿O requieren de aspectos muy puntuales donde a lo mejor los ingenieros genéricos son lo suficiente? Y bueno, viene la pregunta también de... Sí, yo le agregaría, ¿en qué se fijan de un currículum para incorporarlos a su planta? Ok. En este sentido, nosotros sí hemos conocido a mucha gente, hemos manejado pues con muchas personas y nos hemos dado cuenta que más que encontrarlos, profesor, los hacemos. Así, los hacemos de verdad. Hace poco sí tuvimos de planta por ejemplo, a vendedores. Y pues sí, su currículum es de vendedores, pero aquí también hay que ver, ¿no? Porque hay vendedores junior y hay vendedores senior. Hay ingenieros junior
y hay ingenieros senior, pro. Lo mismo pasa en todas las áreas. Sí tuvimos un área como tal de diseño y marketing junior completamente. Dijimos, vamos a darle a este muchacho que viene saliendo de la UNAM este tema. Y no, pues nos dimos cuenta, no, pues sí. O sea, junior completamente. Y trabajó cerca de 3 años con nosotros, 2 años y medio. Pasando por pandemia, profesor. Ajustándonos todos. Pasando por pandemia, ajustándonos todos, ahí estuvimos. Y nos dimos cuenta que si queríamos, él en un momento nos dijo, ¿sabes qué? Pues yo me voy porque tenía otros proyectos escolares. Comparación. Dijimos, hijo, pues ya lo hicimos. Ahora para conseguirnos a otro, no es como encontrarlo, sino es hacerlo. Digo, eso nos ha pasado muchísimo, profesor. Perdón que los interrumpa, se está incorporando el doctor Alonso Corona. Bienvenido, doctor Alonso. Estamos acá en una entrevista muy movida con sobre ruedas. Sobre ruedas. Entonces, el maestro José Ignacio Castillo es el que coordina la entrevista. Entonces, bueno, adelante. Estamos por terminar con Violeta y con Efraín, y ahorita entramos contigo, si gustas. Estamos bien ahí, doctor Alonso, gracias. Sí, gracias. Aquí estoy. Y una vez nos vamos con esto, vas viendo algunas de las preguntas, a lo mejor. Sí. Gracias, muy amable. Bueno, Violeta y Efraín, preguntas, ¿qué tan importante han visto en la gente que está con ustedes trabajando con los proyectos? ¿Qué tan interesante han visto el que la gente venga con prácticas profesionales, independientemente de la institución de donde viene, en electrónica o en telecomunicaciones? Sí, hemos ¿Sirve, no sirve? ¿Es importante el enfoque, la orientación? Como comenta Violeta, hemos trabajado con recién egresados y con gente que ya tiene experiencia. Ambos, la verdad es que han cumplido con lo, pero la verdad es que sí pasó por una práctica. A ver, apago mi cámara. Ya sea particular o gubernamental, sí pasó por prácticas y sí pasó con anterioridad por literal, tuvo oportunidad de tener acceso al tema donde se está desenvolviendo, donde se está desarrollando, porque también nos ha llegado gente que tiene el perfil, tiene, digamos que ya los créditos terminados, está titulado, pero pues no tiene absolutamente nada de experiencia, ¿no? Entonces considero que sí es súper importante el tema de las prácticas profesionales, el tema del servicio, el tema que te toca hacer en servicio, se llama servicio social, ¿no? Sí. El tema de servicio social, y pues bueno, que previo a que salgas, pues sí tengas contacto literal con el tema ya, con la materia como tal. Sí es muy importante. Perfecto. Bueno, unas previas ya para terminar. ¿Qué tan importante están viendo ustedes la habilidad de comunicación oral y escrita en los egresados? Y el otro, el tema del inglés. ¿Para ustedes es importante, no es importante, impacta, no impacta? ¿Qué tanto? ¿O es más el lado técnico el que les interesa? Ok. Mire, en todo este tiempo que hemos estado con personas contratando, vamos a llamarlo así, las habilidades técnicas que las tengan, eso ya es de foul. O sea, eso ya se tiene que tener. Uno ya tiene que ser bueno, ¿no? Aparte, más bien, sumado a eso, las personas que han venido con nosotros, pues de todo, profe. O sea, desde las que escriben, saben mucho de la técnica, pero no escriben correctamente. Nosotros hay que entregar
reportes de todo a nuestros clientes. Minutas, proyectos, carpetas de determinado proyecto. Entonces, obviamente no lo vamos a hacer todos nosotros, Efraín y yo. Hemos delegado y pues sí, hay veces que nos toca nosotros entrarle. Hay veces también que lo han hecho bien, pero ciertas personas, o sea, si a mí me preguntan en este momento, ¿qué faltaría para salir de la universidad? Eso, comunicación escrita de lo más correcto que se pueda, oral también. Inglés ni se diga, profesor. Ahorita con este tema que estamos buscando abrirnos más en el tema de comercio electrónico, el inglés es, pero si el pan de cada día, escrito, hablado, entendido, soñado, como usted lo quiera ver. Entonces, sí, yo me acuerdo que nos decía mucho. Yo estudié inglés mucho tiempo, pero hay compañeros que no lo vemos, no lo tomamos en cuenta hasta que no lo vemos. Y por ejemplo, ahorita con el compañero Alonso sí, lo hemos ido haciendo también, profesor. Nos hemos ido acoplando, ¿sabe? Porque él ya había estado en un tema de otros trabajos. Entonces llega Activay, somos amigos, pero también tenemos que sacar un trabajo, ¿no? Y se ha acoplado muy bien, en este tiempo se ha acoplado muy bien. Ahora ya de inicio, profesor, no solo en la parte muy técnica él. Aquí en Activay yo, de verdad, si usted lo ha visto, no sé, se ha desarrollado en el tema de hablar más con la gente porque le tocó, profesor. No había de otra, o sea, solo iba él. Entonces tú entregas, tú explicas, tú terminas de entregar, ¿no? Vamos a llamarlo así. Entonces, en esa parte, o sea, si ahorita tuviéramos que contratar a un ingeniero, pues estas habilidades serían tan importantes como su parte técnica. Tan importantes, profesor. Deseables, claro, sí, pero eso... que era difícil con él, ¿no? Por más que tratábamos, también tiene que ver con la personalidad. Bueno, y la ventaja que tuviste también ahí, o que tuvieron ustedes cuando pertenecieron a la rama estudiantil de IEEE, ¿no? Creo que también esa parte les deja clara la diferencia con respecto del resto. Oigan, ya para terminar, para la gente es importante los sueldos que se ofrecen. En México, la gente con licenciatura, no importa de qué área, a nivel nacional, gana, si es titulado de licenciatura, arriba de los 12,500 pesos, y si tiene posgrado, arriba, el límite es 17,500 pesos. Esto es en general, me estoy refiriendo en el México de hoy. Los sueldos que ustedes ofrecen están debajo de 12,500, arriba de 12,500, pero abajo de 17,500 o arriba de 17, en términos generales. ¿Cómo van? Tiene mucho que ver el impacto que tiene como tal el equipo. El equipo, como le comenta Viole, le comento, no somos muchos. ¿Cómo logramos compensar a la mejor a veces un sueldo no tan competitivo en proyectos? ¿Qué hicimos? Pues implementamos una recompensa por proyectos, que para la empresa es lo más atractivo, los proyectos, y es en lo que nos enfocamos más, en desarrollo de proyectos. Para nosotros un proyecto tiene una volumetría, ya está determinada. A partir de esa volumetría, nosotros ya tenemos cómo poderles apoyar en un tema que viene compensando lo que a lo mejor en 4 meses o en 3 meses no se dio un sueldo de 17,000 pesos a lo mejor. Estamos hablando que se percibe un sueldo competitivo, pero no el más atractivo. Entonces, ¿cómo logramos compensar esa parte? En los proyectos. Siempre en proyectos, siempre que hay proyectos, se viene un apoyo que viene hasta a veces rebasando lo que podrían estar percibiendo con un sueldo atractivo. Esa forma es en la que, digamos que ese modelo traemos nosotros de trabajo. Se les presenta a las personas, hay a muchos quien se les hace atractivo, hay quien dice, bueno, es que yo estoy acostumbrado a que yo de ley tenga que tener este ingreso de manera
semanal, pues bueno, es respetable, ¿no? Cada quien. Había otra persona que trabajaba en diseño, que a él se le daban porcentajes de cada contratación también. Entonces, y luego son contratos anuales con pagos, estamos manejando ya mucho nosotros el pago recursivo, brindamos servicios con pagos recursivos. Y esto también se derivó a partir de la pandemia, ya no nos quedamos con un pago en una sola exhibición, sino ahora son contratos de 2 años y cada año hay una aportación mensual. Bueno, pues les ofrecemos que cada que se haga un nuevo contrato con ciertas empresas, cada pago lleva un porcentaje para ellos, independientemente de que se haya hecho hace 1 año o hace 2 años. Si siguen pagando, sale un porcentaje a fin de mes del número de pagos que se hagan recursivos. Es un modelo de negocio un modelo diferente, pero ya está teniendo también, lo hemos notado en otros países que así se maneja. Y esta es la manera que les ofrecemos. Así es, claro, lo que comentábamos, ¿no? La diferencia entre el mundo industrial y el posindustrial. Y ustedes es lo bueno, ya están en un posindustrial, un mundo más de redes, ¿no? Más lejano del modelo tradicional. Y se vuelve mucho más interesante, profe, porque es más atractivo para las personas. Ya no se quedan con que, mira, si me esfuerzo o no me esfuerzo, no me lo reconocen, porque yo tengo un sueldo fijo. Pero sin embargo, si yo me esfuerzo por cada vez prepararme más, sacar mejores proyectos, tener mejores ventas, tener mejor desarrollo, hay una retribución y no se queda en una sola exhibición, se queden en pagos recursivos. Entonces, cada vez, esa es una motivación, fíjese que lo hemos notado, profe. Entonces, nos ha funcionado bien. Fantástico, pues los felicito y les agradezco muchísimo a la empresa Isotec Activay, al ingeniero Efraín Urincho y a la ingeniera Violeta Pérez Alcalá, que quienes también fueron nuestros estudiantes. Les agradezco y el mejor de los éxitos. Gracias por acceder a esta entrevista. El mejor de los éxitos. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, muchas gracias. Buen camino. Muchas gracias, profesora. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues agradecemos mucho, doctora Tejinder, muchísimas gracias. Ahora tenemos al doctor Alonso Corona Chávez. A mí me parece que ya te había visto en algún otro tipo de eventos, ¿no? Como miembro de IEEE, luego casi todos los que somos miembros de IEEE también eres senior member de repente. Bueno, y también viniendo de INAOE. Bienvenido, doctor. Fantástico día. Y bueno, me gustaría, dentro de tu semblanza tenemos algunos datos tuyos, me gustaría que nos comentaras brevemente, si quieres tu formación muy brevemente, dónde estás, qué cargo tienes para que quede grabado y luego ya entramos a la fase de preguntas tipo empleador. Gracias y bienvenido. Bien, no, pues gracias, buenas tardes. Estudié mi licenciatura en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y luego hice mi doctorado en Inglaterra en la Universidad de Birmingham, en el área soy ingeniero electrónico, también mi doctorado fue en electrónica, en el área de altas frecuencias. Y después de ahí, trabajé en una empresa en Inglaterra que se llamaba Cryo Systems. Estuve ahí como unos 5 años más o menos, y después me vine a México, me vine al INAOE, donde ahorita soy investigador titular C en el área de electrónica. Y bueno, en breve, pues eso es lo que he estudiado y mi puesto. Si quieren que vaya más detalle, me dicen. Sí, ¿algún detalle, Mónica, que quisieras ampliar ahí? Me gustaría que nos explicaras un poquito cuáles son tus actividades o tus áreas, ¿no? De investigación, si estás en contacto con la empresa privada o con servicios a gobierno, un poco para tener el referente, digamos, y poder preguntarte. Pues sí, hemos tenido proyectos, o he tenido proyectos tanto privados como con empresas de gobierno y también entes internacionales. O sea, de los proyectos que he dirigido, por ejemplo, han sido con la empresa Intel en Guadalajara, esto en el INAOE, Intel en Guadalajara, y también he hecho colaboraciones con la Universidad de California. En Los Ángeles tuvimos un proyecto conjunto.
2 proyectos conjuntos, perdón, con la Universidad de California y otros proyectos con otras universidades nacionales, ¿no? Además de, pues, proyectos de colaboración que he tenido con universidades en Inglaterra, con universidades en la India, con universidades en Canadá, en Estados Unidos, ¿no? Con y sin financiamiento. Y pues también lo que he trabajado antes de unirme a Inaue, pues trabajé en una empresa privada. Alfonso pregunta, actualmente en tus proyectos, bueno, a ver, nada más también a nivel histórico, ¿cuánta gente llegaste a tener en el máximo y mínimo del el equipo que juntaste en tus proyectos? Y también ahora, ¿cuánta gente es? A veces los proyectos son más complejos, a veces son menos complejos, depende de la gente. Pues siempre en el grupo hay estudiantes de maestría y de doctorado siempre, ¿no? Es como una constante que siempre he tenido, constantemente he tenido alumnos, ¿no? De maestría, de doctorado, y además he contratado postdocs en algunas ocasiones, y además ingenieros de desarrollo. También Oye, han venido, pues ¿sí? No, perdón, está bien, perdón. También han venido estudiantes de licenciatura, que luego puedo contratar como ingenieros de desarrollo, como becarios, ¿no? Depende del proyecto. Así, yo creo que pues algún proyecto que haya tenido, a lo mejor habría habido como unos, pues de 5 a 10, digamos, ¿no? Por proyecto, más o menos. Más o menos. El número de Excelente. Oye, involucrados. Ajá. me brinco de una vez en el caso de las contrataciones, ¿los haces por proyecto, becas también? Más o menos estamos hablando de cuánto, un rango de cuánto. ¿De cuánto ganan? ¿Cuánto ganan? Sí, no sé, el proyecto a lo mejor dura 1 año, 2 años, 3 años. En esos proyectos que contratas, ¿qué tan atractivo es para ellos? Más o menos en qué Pues rango mira, estarán. un postdoc, por ejemplo, creo que CONACYT, bueno, eso los fija CONACYT, por ejemplo, los proyectos CONACYT los fija CONACYT. Entonces CONACYT les da a los postdoc, les da $2,000, más o menos, ¿no? O sea, lo que hay, al mes, ¿no? Ahorita lo que está el dólar, pues unos 35,000, por ejemplo, ¿no? Más o menos. Los de doctorado, pues les da la beca de doctorado, que son, esa sí no me la sé, la verdad. ¿Cuánto es ahorita la beca de doctorado? La maestría, pues otra cantidad. Y los proyectos, pues ahí sí depende. Depende del nivel que traigan y lo que hagan, ¿no? A lo mejor, ahorita no me acuerdo de cuánto les haya dado en aquel tiempo, ¿no? Los que he contratado. Es que la última vez que contraté estudiantes de licenciatura, pues ya tiene algo como 5 años, yo creo. Entonces no me acuerdo bien, a lo mejor les daba como unos 10,000, algo así, yo me imagino. Era un poquito menos que la beca de maestría, lo que les daba, ¿no? Más o menos. Excelente. Oye, ya que los estás contratando, lo mismo que comentábamos con el grupo anterior, habilidades de comunicación, ¿qué tan difícil o tan fácil te está haciendo contratar a la gente? Es decir, algo que vemos recurrente en empleadores de distintas áreas, me dice, mira, la gente ya viene con estos títulos, viene con estas, pero de repente sentimos que les falta un poco habilidades de comunicación o el nivel de inglés. ¿Tú qué has hecho ahí? ¿Cómo te has enfrentado a eso y cómo lo resuelves? Pues sí, inglés es básico, ¿no? Por ejemplo, la empresa mexicana con la que más he trabajado, pues obviamente con las extranjeras, pues ya ni se diga, ¿no? Solamente inglés. La empresa mexicana con la que he trabajado, Intel, muchos de mis egresados se van a Intel. Y, o sea, pues es básico que sepan inglés, ¿no? En el INAUE les pedimos para que se gradúen un mínimo de TOEFL, pero es un inglés, digamos, o sea, es un inglés de examen. Entonces, de ahí a que hablen bien y que se expresen bien, también hay una gran diferencia, pero cuando menos salen con el TOEFL. Cuando no salen con el TOEFL les cuesta un trabajo, pero impresionante, la verdad, sí. Y no solamente los de Intel, sino con otras industrias privadas con las que he tenido contacto, pues es lo que me dicen, ¿no? O sea, básicamente inglés. Como estamos al lado de Estados Unidos, primero es el idioma mundial, y luego estamos al lado de Estados Unidos. Entonces, la mayoría de las empresas que contratan están en México porque quieren ya sea exportar a Estados Unidos o son empresas americanas, y hay una gran
pues un gran intercambio, demasiado intercambio con Estados Unidos. Entonces, a fuerza tienen que saber inglés. Incluso luego los mandan allá, por ejemplo, ¿no? Los mandan de training allá a Estados Unidos y luego los regresan. Entonces, si el que no sabe inglés, pues realmente casi no. Es más, les cuesta mucho más trabajo incorporarse. Ahora, en mi caso en particular, pues igualmente, por ejemplo, todos los reportes que yo hago son en español para estos proyectos, los proyectos nacionales. No, mentira, no, los de Intel eran en inglés. Sí, eran en inglés, por ejemplo, ¿no? Pero los demás han sido en español, pero igual, o sea, que se comuniquen bien en español no es fácil tampoco. O sea, yo siento que he tenido estudiantes brillantes, así que digo, este cuate es un genio, pero increíblemente, sí, técnicamente, y no saben inglés, o perdón, no saben expresarse ni en español. Sabes en español, claro. O sea, les dice, escribe un reporte, escribe un artículo, escribe lo que sea, y es así como que, caray, pero ¿qué me intentaste decir, no? Se le cantinflan bien gacho. O el miedo a la hoja en blanco, ¿no? Que es algo que vemos recurrentemente en la industria o en la empresa. Sí, entonces la habilidad de comunicación, cuando mínimo, obviamente en español y también en inglés, es básica, ¿no? Es básica. Sí, encuentro en varias universidades, curiosamente, como estamos en Puebla, aquí nos llegan muchos estudiantes de la UTLA, que es privada, y de la UAP, y otras también, ¿no? Como el Instituto Politécnico de Puebla, la Universidad Politécnica de Puebla. Pero ves el contraste entre los que vienen de privada y los que vienen de pública, ¿no? Sí, y el contraste, por ejemplo, no es el nivel técnico que sepan, ahí se van, ¿no? Así más o menos un poquito más, un poquito menos, depende del estudiante, pero la principal diferencia que hay es el inglés, porque en la privada les meten hasta que les entre, ¿no? Y en las otras niños, no. Muchos de ellos por su poder adquisitivo viajan a Estados Unidos y todo, ¿no? Pero el de la pública no. Sí, y ahí hay una diferencia de comunicación en inglés, ¿cierto? Exacto. Entonces lo que yo he visto, ¿no? Así, de mi experiencia. Claro, ya que tú te formaste en el ITESM, el perfil que tú ves más parecido es el de la UDLA, ¿no? Porque me llegan más estudiantes de la UDLA. O sea, que me llegan de la UDLA y de Puebla en general, ¿no? Así. Más que de otras, y pues es lo que se ve. Casi siempre se ve. Que traen mejor inglés. Y les cuesta menos trabajo luego encontrar trabajo. Y técnicamente pues son iguales, ¿no? O sea, tienen la misma teoría. Sí, es algo que vemos también aquí en Ciudad de México, es algo el patrón es similar. El patrón es similar. Oye, Alfonso, ¿qué tan fácil o difícil te ha sido encontrar a la gente con el perfil que necesitas, independientemente de su grado académico? Pues no me ha costado tanto trabajo porque como pues somos un centro de investigación, entonces pues por fuerza traemos estudiantes. Sin embargo, en los últimos años ha decaído el número de estudiantes en electrónica en general, y no sé ni siquiera por qué, si es que haya menos estudiantes o a lo mejor tienen más opciones, pero cada vez se me dificulta más. Eso también es una tendencia que he notado. Otra cosa, por ejemplo, cuando a alguien se le ocurrió mezclar mecánica y electrónica, y le pusieron mecatrónica, y para mí en particular fue un desastre, porque no sabían ni mucha mecánica ni mucha electrónica, y era había que formarlos demasiado, ¿no? Darles demasiadas clases de cosas básicas de electrónica, en el caso de electrónica, para que estuvieran al nivel. Y si hay una diferencia, por ejemplo, de un ingeniero electrónico que se graduó de ingeniero electrónico a un ingeniero mecatrónico en electrónica, pues hay una diferencia grande, ¿no? Así de conocimientos. Tocando este punto que es medular y coincido, no solamente es de México, es a nivel global, y algo que he estado viendo en Centro y Sudamérica, México, en Europa también, pero fundamentalmente en toda esta zona, es esa caída incluso. Las carreras de telecomunicaciones, paradójicamente, y de electrónica están disminuyendo, y hay una preocupación tremenda. Yo no sé si la gente quiere ser TikToker, cocinero, o hay otro problema que también vimos después de la pandemia, ¿no? Son carreras que en teoría son de 5 años, pero en la práctica muchas veces son más de 5 años porque el nivel de dificultad es alto y la gente está buscando carreras más cortas. Oye, en este punto que acabas de comentar es sumamente interesante. El perfil. Este perfil, ¿tú defenderías el perfil del electrónico generalista y después ir sacando gente en robótica, inteligencia artificial,
telecomunicaciones, electrónica industrial, sistemas digitales? ¿O tú sientes que deberíamos estar formando a la gente de manera temprana? ¿Cómo ves, comparado con cómo nos formamos? Es una buena pregunta. O sea, me imagino que es pues por años, ¿no? O sea, por semestres. O sea, eventualmente, no sé si la pregunta vaya encaminada a que debe haber carreras, por ejemplo, que sea una carrera de ingeniería electrónica y luego que haga una maestría en telecomunicaciones, por ejemplo. Podría ser. O que al el final modelo de es la un poco carrera diferente. Ajá. Ándale, podría ser. ¿Tú cómo lo ves ahí? Porque dentro de este modelo que estamos viendo, ese cambio es muy diferente a cómo nos estuvimos formando nosotros, ¿no? Con nosotros la formación, bueno, volvemos. Teníamos exámenes que eran de 8 de la mañana a 8 de la noche, la formación era sumamente rigurosa. Sin embargo, nos encontramos ante un ambiente que te pide toda la flexibilidad. Afuera los ambientes laborales son flexibles, incluso esto está impactando en cómo están siendo los estudiantes. ¿Qué es lo que estás viendo ahí en INAOE? Y con este cambio Europa-México, en tu experiencia. Pues en mi experiencia, o sea, donde yo he visto que los estudiantes aprenden más es cuando hacen proyectos. O sea, por ejemplo, más que exámenes. Digamos, ¿no? Entonces, la especialización en sí, yo creo que sí se debería de dar en la licenciatura, dependiendo pues, del área de interés del estudiante, y mucho más con proyectos. Yo digo, yo siempre me pongo a pensar, si hago un comparativo por ejemplo, de Inglaterra, el que conozco bien, y en general en Europa, allá se aprende mucho por proyectos. Incluso las carreras de ingeniería allá son de 3 años. Son de 3 años y el Estado lo que dice es que el cuarto año, pues igualmente las empresas los van a meter en trainings. Entonces ya el cuarto año le dejan, bueno, pues que se entrene. Y es casi todo por proyectos. O sea, les meten proyecto. A mí me gustó mucho allá, porque también, bueno, allá di clases también. Y lo que más me gustaba era que se metían desde el primer semestre al laboratorio a un proyecto. De lo que fuera, ¿no? Ellos iban formándose. Y donde más aprendían era en su proyecto final. Es el que más peso tenía. Entonces, por ejemplo, un estudiante podía ir reprobado. Vamos a decir, un estudiante en los exámenes, pues medio malón, ¿no? Llega reprobado. Y al final, si tiene un buen esquema de un buen proyecto, que él presenta un muy buen proyecto, entonces, perdón. Entonces, si tiene un buen proyecto, entonces, pues lo pueden hasta pasar, ¿no? O sea, ya para que se gradúe. Entonces, así es de peso. O si tiene muy buena calificación, pero presenta un muy mal proyecto, pues ni modo. Lo haces de nuevo. Y así, pues yo los vi que se formaban muy bien. O sea, realmente. Claro, ¿no? O sea, algo más integrador al final, ¿no? Ya sea que esté forzado o por él solo. Tú viste que eso funciona más. sí. A ver, adelante, Mónica, por Sí, favor. tocas un punto que ya lo he escuchado respecto a Inglaterra, no necesariamente en el campo de las carreras de ciencia y tecnología, que es la posición que tiene la educación en Inglaterra con respecto a la evaluación, ¿no? A esos exámenes que, como dice Ignacio, ¿no? Que estamos acostumbrados, yo estudié en Argentina matemáticas y aquí una maestría, ¿no? En el Cinvestav. Y bueno, si no está el examen de mínimo 6 horas, es como que no estás aprendiendo, ¿no? Y la evaluación allá siento que es más práctica y más pensando en las ingenierías. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque me parece que ese es un punto muy importante en la tarea que estamos nosotros haciendo, que es la revisión de los planes, ¿no? Que por allí nos estamos quedando con modelos educativos tradicionales, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma formación que tienen o tenemos los que estamos tratando el tema, pues es tradicional, ¿no? Y sería interesante que nos des tu experiencia y tu conocimiento en relación a esto, ¿no? Tanto ya nos dijiste en relación a la metodología, el trabajo por proyectos, y cómo se inserta la evaluación, digamos, en la formación o qué papel juega, ¿no? Sí, pues primero, por ejemplo, formativamente, con un proyecto, bueno, además de aprender, digamos, la técnica del proyecto en sí, o sea, el tópico tal, aprendo tal, en un examen, pues lo estudias una noche y en 2 días se te va.
y luego memorizas para el siguiente examen. Entonces, lo que haces en un proyecto nunca se te olvida. O sea, la práctica que obtienes, aunque no sea no sé, digamos, pequeñeces como soldar bien, por ejemplo, ¿no? O, qué sé yo, limpiar los conectores, cositas que cuando lleguen a trabajar, pues nadie les va a decir, oye, ¿limpiaste el conector? No, pues, a ver, hazlo, ya si no, pues no funcionó, es que no limpiaste el conector, pues para afuera, compadre, ¿no? Entonces, eso se aprende muy bien. Y además, formativamente, porque en un proyecto tienen que investigar, tienen que pensar, tienen que ir a leer. Tú no les lees el libro y se lo memorizan y les dices, se memorizan el capítulo 1, 2 y 3. No, les dices, tú haces este proyecto y tienen que ir a la biblioteca, bueno, ahora a internet, a ver dónde pueden encontrar literatura sobre ese proyecto. Entonces, digamos, todo eso es lo que aprenden y en una industria es lo que van a hacer. Van a hacer proyectos al fin y al cabo, ¿no? Les van a dar un proyecto, tienes que hacer esto. Y pues tienen que aprender a aprender, ¿no? O sea, por cada proyecto tienen que aprender cosas nuevas y tienen que saber buscar. Y eso los independiza mucho. Y entonces, por ejemplo, cada materia tenía allá, pues casi todas las materias tenían un proyecto final. Casi todas, ¿no? O sea, obviamente hay unas que son muy teóricas y pues hay menos posibilidad, ¿no? Pero en las más aplicadas todas tenían un proyecto. Y casi la mayoría de la calificación ya dependía del profesor, dependía del proyecto. Y la calificación final de aprobatorio y reprobatorio era así una cantidad, un porcentaje muy grande. Incluso les digo que se pueden hacer excepciones. Si un proyecto brillante, aunque fuera mal y le diera reprobado, pero si era muy buen proyecto, se reunía en la academia y decía, no, pues es que este cuate sí es muy bueno. O sea, algo le pasó, pero pues que pase, ¿no? Entonces, más o menos, no sé si respondí la pregunta. Sí, ahí te hago otra, pero la que yo preguntaba era la evaluación de lo que aprende, ¿no? ¿Cómo se evalúa en un proyecto? Tú lo dijiste ya, ¿no? En materias teóricas, pues va a ser un examen probablemente, pero la evaluación en el caso de esas materias prácticas, ¿cómo es? Y otra cosa también que te quería preguntar en relación a lo último que dijiste, que ya se me fue la onda. Si quieres, voy yo primero ya en Sí, lo que la órale, reestructura. sí, Ok. entre lo que pienso. Oye, una preguntota. Mira, en la UACM, cuando empezó, bueno, yo llegué en 2008, después de venir de Red 1 Telmex, pero me doy cuenta de que este modelo empieza precisamente poniéndole un proyecto a cada materia, sobre todo los que tienen laboratorios, eso que tú estás planteando. Sin embargo, ya en la práctica, algo que vimos es que a pesar de que era obligatorio el proyecto, la gente, cuando tenía que ver aspectos teóricos primero, reprobaban de una manera masiva hasta que cuando teníamos gente que tenía que llegar a los proyectos no llegaban. ¿Qué es lo que vi que hicieron los profesores? Muchos, bueno, además todo mundo formado por lo general la mayoría están formados en la UNAM, en el Poli, en la UAM. Pocos venimos de fuera y precisamente, pero bueno, sigue siendo el mismo método, el mismo modelo del que venimos. ¿Qué vimos que empezaron a hacer? Regresar al modelo anterior. Ese era un punto interesante y al final el índice de reprobación era altísimo. ¿Tú cómo ves aquí? O sea, aquí hay un punto que es interesante. Tú dices, sí, y te digo, lo vivimos. Oye, vámonos a proyectos, pero hay algo que notamos, que de manera temprana hay gente que todavía no está lista para emprender proyectos. A lo mejor en posgrado, encontramos que la gente al tener ya la licenciatura ya tiene los elementos mínimos para poder brincar a proyectos y dices, va, ahora sí, boom. No sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Se requiere algo antes o tú crees que cualquiera podría empezar? ¿O dónde crees que pudo haber estado el tema, si se puede implementar en todos lados? Sí, bueno, yo creo que ahí es como un tema algo profundo, porque en México la educación siempre ha sido por exámenes, desde que estamos en el kinder. O sea, es la manera que se ha educado. Y en otros países, pues no, desde el kinder hacen proyectitos, ¿no? Y así se va, entonces ya entienden más. Entonces eso, pues sí, yo creo que es más difícil implementarlo acá,
porque los estudiantes, digamos, o muchos de los estudiantes, o la mayoría incluso, no saben qué es un proyecto, ¿no? O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Por qué me dices, haz esto? ¿Por qué me dices, haz este prototipo o este diseño, lo que sea? Tú me tienes que decir qué leer o qué memorizar. Tú eres el profesor, me tienes que decir a mí qué memorizo. Pero, pues, es difícil, pero yo creo que no debemos claudicar en el intento. Por ejemplo, las clases, yo he dado clases de licenciatura en México también. Y una de las clases que más me ha gustado, era de las primeras que tomé de licenciatura, era una clase de antenas y líneas de transmisión. Entonces, esta yo la pensé y dije, bueno, ¿cómo me hubiera gustado a mí tomar esta clase cuando era estudiante? O sea, con todo lo que ya sé, ¿cómo me hubiera gustado, no? O sea, me hubiera encantado a mí. Esa clase yo la tomé, ¿no? Porque es de las clásicas, es muy antigua. Entonces, pues a mí pues era por exámenes y memorias y fórmulas y todo lo demás. Entonces yo dije, bueno, esta la voy a hacer. Todos van a hacer un proyecto final y tienen que hacer antenas para un teléfono celular de 4G. Y ya, esa era, ¿no? Y obviamente, pues les iba dando la teoría, pero el peso de todo era en ese proyecto. Y bueno, yo creo que unos estudiantes pues no tienen remedio y pues ya reprobaron, ¿no? Pero eran la minoría. Pero yo sentí que muchos se motivaron. O sea, yo los sentí en esa clase súper motivados, porque estaban, o sea, tienen que ver ya todo un proyecto integral, ¿no? O sea, tienen que agarrar, yo les decía, abre tu teléfono celular, ahí, busca la antena, mira, aquí está la antena, ¿ves de qué tamaño es? A ver, mídela. Bueno, ahí tiene que caber tu antena. ¿Y a qué frecuencias? No, pues a tal, tal, tal y tal. Bueno, ahí está, esas frecuencias tienen que funcionar. Y con este software, es el que se utiliza en la industria, así tienes que simularla. Y ahora, fabrícala y ven a medirla. O sea, cuando los estudiantes lograban medirla, estaban fascinados. O sea, era muy bonito para mí también verlos que estaban tan felices con sus antenas, ¿no? Y así como yo pensé, esa de mis primeras clases, y así es como yo intento dar las clases, ¿no? Porque, pues a mí es como me hubiera gustado tomarlas. Realmente yo, hasta que me fui a un posgrado, no entendí lo que era hacer proyectos e investigar. O sea, en México no lo aprendí en Inglaterra y dije, caray, qué suave, ¿no? Y claro, me costó trabajo a mí también. Un tema cultural, ¿no? Como planteaste, es un tema cultural que viene desde niños, ¿no? Sí. Bueno, sí, fantástico. Oye, doctor Alonso, muchas gracias por tu contribución. Doctor Alonso Corona, ¿algo que quisieras agregar? Bueno, además creo que estaba la pregunta de Mónica. Me quedo ahora sí al final. Sí, la evaluación, ¿no? ¿Cómo haces la evaluación en un proyecto? Pues por ejemplo, el de antenas, pues es el que traiga una antena hecha, pues ya tiene una cierta calificación, ¿no? Digamos. O sea, ¿sí es evaluación de calificación? ¿Me está preguntando? Sí. Sí, Ajá. para digamos. Y ya de ahí, pues, porque si funciona o no, ¿no? O sea, pues, Claro. todo ahí, pues, cuenta, ¿no? Y ahí, pues, yo creo que depende mucho del profesor, de la materia en particular, Claro. de qué proyecto es y pues, qué funciona y qué no funciona, ¿no? O sea, claro. Uno también va viendo, por ejemplo, en el transcurso del curso, pues, uno va viendo quién trabaja y quién no. Claro. Quién va trabajando bien y de repente la antena no le salió, bueno, pues no, está bien, no se va a sacar 10, pero se va a sacar con una calificación. Un cuate que nunca se aparece y nunca presentó reportes, ni avances, ni nada, y llega al final y te presenta una cosa y un circuito, obviamente no funciona, y dices, no, pues lo hizo ayer en la noche y no, pues no es nada, ¿no? Ni diseño, uno se da cuenta, ¿no? De eso. Entonces es más bien, ¿no? Así, pues en electrónica es mucho el prototipo o el programa, claro. ¿No? Puede ser en clases a lo mejor más teóricas, pues a lo mejor una revisión de la literatura, claro. También una buena revisión, es un proyecto, ¿no? O sea, ve cómo está el estado del arte de tal cosa, ¿no? Y así. En matemáticas también yo creo que hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Probabilidad, en estadística, ¿no? Cosas, intentar que sean cosas reales también, para que se motiven. Exacto. Por ejemplo, las antenas 4G, cuando lo dice, pues estaban saliendo los 4G, ¿no? Entonces estaban, pues... Claro. Fascinados, ¿no? Los estudiantes, ¿no? O sea, no les dije, haz una antena de 1G. No, pues se van a decir, ¿esto qué es, no? O algo así, ¿no? Hay que estar actualizado y entonces les das un proyecto actualizado y les va a gustar, a fuerza les gusta. Claro, ¿no? Claro.
Está bien. No sé si tengas alguna otra pregunta. Yo, ¿no? Ignacio. No, nada más, si el doctor Alonso Corona quisiera agregar algo. Yo quisiera Oye. preguntarle, digamos, creo que tus aportes son muy interesantes porque apuntan a una revisión y a una renovación en cuanto a la forma de enseñar, porque como tú dijiste, doctor Alonso, técnicamente creo que no hay muchas diferencias. Sé que el campo, digo, yo no soy especialista en el campo, pero el campo exige mucha actualización científica, ¿no? Tanto digamos, en la electrónica como en la tecnología, pero bueno, para eso tenemos a los expertos, ¿no? Que tendrán que estar al tanto y actualizando los contenidos. Pero me parece que una parte importante es esta que quizás a veces no se aborda, ¿no? Que es la parte metodológica. No sé qué otro aspecto consideras tú que sea importante incluir, pensando en toda esta cosa cultural y demás, renovar, innovar en un plan de estudios de un ingeniero de electrónica y telecomunicaciones a nivel licenciatura, pensando también en las dificultades que tienes, porque digo, tú estás a nivel de maestría y posgrado, que puedan llegar a tener también para entrar a hacer una maestría, no tanto para el campo laboral, sino también acceder, digamos, a los estudios, que esa también es, digamos, si estás formado de aprender de memoria, pues creo que te va a ir muy difícil en una maestría, ¿no? Sí, justamente. O sea, yo así lo resumiría en una cuestión que se hagan proyectos, los más que se puedan. Yo le daría mucho peso a un proyecto final, una tesis, tesina, como le quieran llamar, ¿no? O como una materia o dos materias que se mete un proyecto grande al final. Ya además de especialización, porque ellos ya escogen, ¿no? El tema que ellos quieren, que les gusta y también pues se van a motivar aún más. Resaltaría el aspecto de comunicación. Yo he notado que hay deficiencias en general en México. Y el aspecto del inglés, ¿no? Que también he notado deficiencias en ese aspecto, ¿no? Yo diría que esas tres y pues ya, ¿no? Así, y estar pues, renovando, ¿no? Estar actualizando los programas de estudio, pues obviamente, ¿no? O sea, ir viendo, ¿no? Luego hay materias que se quedan obsoletas, o la misma materia con el mismo nombre, pero el contenido, ¿no? La electrónica va rapidísimo. Entonces, pues hay que estarlo actualizando. Muy bien. ¿Algo más, Ignacio? Si no hay más, doctor Alonso Corona, agradecemos mucho tus valiosas contribuciones y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias también a la doctora Tejinder por el contacto. Fantástico Muchas día gracias. y muchas gracias por tu valiosa cooperación. Gracias. Gracias a Linda noche. ustedes y espero que les sirvan. Sí, claro, cómo no. Bueno, Definitivamente. Muchas Gracias. gracias. hasta Muy luego. buenas noches. Adiós. Adiós. Adiós, Hasta hasta luego. luego. Dejo de grabar.